noche académica que la vamos a desarrollar a través de un caso clínico. Mis tutores fueron el doctor Andrés Fabricio Caballero, el doctor Alfredo Gutiérrez, el doctor Carlos Díaz. Mi nombre es Andrea Marín Prado y como ya me presentó el profe Gómez, soy residente de anestesiología y reanimación de tercer año de la Universidad del Valle. Entonces vamos a empezar viendo el caso clínico. Es una mujer de 72 años de edad, 63 kilos, como antecedentes patológicos de importancia, hipotiroidea, manejada con levotiroxina, 50 microgramos al día y adicionalmente gastritis en manejo médico. Como antecedentes quirúrgicos, una histerectomía y una corrección de manguito rotador del miembro superior derecho sin complicaciones o ningún antecedente de complicaciones durante sus anestesias. Entonces ella ingresa a la institución el 22 de julio del 2020 debido a síntomas respiratorios, a fiebre de 7 días de evolución, con lo cual pues le dan ingreso al servicio de urgencias, le realizan prueba para COVID, PCR, para SARS-CoV, la cual resulta positiva. La paciente sigue con empeoramiento de sus síntomas respiratorios y la gasimetría también va en una PAFI en descenso. Deciden trasladarla a la unidad de cuidado intensivo el 24 de julio y aún no pues invadirle la vía aérea y realizar una pronación consciente. Sin embargo, el 25 de julio ya la paciente pues empeora sintomatológicamente, realizan la intubación orotraqueal y hacia el 7 de agosto pues los gases arteriales empeoran aún más, la PAFI disminuye hasta 120 y detectan pues que la paciente ha venido presentando picos febriles, una sobreinfección por pseudomonas. Entonces más o menos desde el 25 de julio que es intubada la paciente hasta cuando la paciente ya se estabiliza de la parte respiratoria y deciden como una indicación ya pedirle traqueostomía, han pasado más o menos entre 18 a 20 días. ¿Por qué deciden solicitarle traqueostomía? Porque fue de difícil destete de la ventilación mecánica y entró en una fase fibrótica del síndrome de dificultad respiratoria del adulto que desarrolló. Entonces, bueno, vamos a tratar varios puntos acerca de la traqueostomía y sus indicaciones y complicaciones en época de pandemia. Entonces, definir qué es traqueostomía, que es una técnica quirúrgica donde se realiza la apertura de la pared anterior de la tráquea para tener una vía aérea definitiva. Las indicaciones, y principalmente, es evitar la obstrucción de la vía aérea superior en los pacientes que tienen pues anomalías congénitas donde va de por sí pues están predispuestos a generar esa obstrucción de la vía aérea superior, también puede estar indicada en traumatismos cervicales con lesiones severas de los cartílagos tiroides, cricoides, huesoioides y grandes vasos, en pacientes que tengan enfisema subcutáneo en cara, cuello, tórax por heridas tanto cortopunzantes como por heridas de proyectil de arma de fuego en vía aérea, tanto superior como parte de la inferior, también estaría indicada la traqueostomía y en fracturas faciales y de mandíbula que lo requieran. También en pacientes pues, de manejo de la unidad de cuidado intensivo, en los cuales pues tengan una debilidad de toda la musculatura orofaringia y no manejen adecuadamente las secreciones, también sería una indicación de la traqueostomía. Y como profilaxis, por ejemplo, en procedimientos quirúrgicos que van a ser de cabeza y cuello y que requieren pues una vía aérea definitiva mientras se realiza pues la cirugía como tal. Entonces, el gran dilema que existe en la literatura hoy en día, y eso pues ha sido a lo largo de la historia, antes de la pandemia también es la misma pues pregunta de que en qué momento se debería de realizar la traqueostomía, si después de 10 días de ventilación mecánica invasiva o tempranamente, que sería menos de 10 días de la ventilación mecánica invasiva. Lo que dice la literatura actualmente es que si uno lo hace en menos de, o sea, hace la traqueostomía en menos de 10 días después de haber instaurado la ventilación mecánica invasiva, puede tener unos resultados más favorables en el paciente respecto a la disminución de la duración de esa ventilación mecánica invasiva, va a disminuir el tiempo de la estancia en UCI del paciente pues, que se ha llevado a esa traqueostomía tempranamente
y sobre todo se van a beneficiar los pacientes que hayan tenido como antecedente un fallo en ese destete de la ventilación mecánica invasiva, que tengan una reserva respiratoria limitada y que tengan abundantes secreciones y un inadecuado manejo pues, de las mismas. Entonces, respecto a la prevalencia de la realización de este procedimiento quirúrgico, COTS y colaboradores pues agarraron una cohorte muy grande entre 1993 y 2002 y demostraron que la incidencia por ventilación mecánica invasiva aumentaba en estos años pues que ellos evaluaron aproximadamente un 200%. Y el hecho de que aumentara que los pacientes sean llevados a ventilación mecánica invasiva, pues está directamente correlacionado en aumentarse la tasa de incidencia de realizar traqueostomías. ¿Listo? Entonces, lo que les mencioné, aún no existe un consenso como tal en el momento en el cual el paciente que tenga intubación orotraqueal debe ser sometido al procedimiento quirúrgico, y el doctor Stauffer y colaboradores manifiestan, eso ya es un estudio viejito, como hacia 1993, en donde ese doctor manifiesta que con las intubaciones orotraqueales pueden pasar hasta 20 días sin producir estenosis laringotraqueal, pero ya hay estudios pues, más recientes que demuestran que aproximadamente hacia el quinto o sexto día ya se está pues, produciendo todos estos cambios inflamatorios en la mucosa traqueal que pueden conducir a una estenosis laringotraqueal. Entonces, ¿cuáles son los tipos de abordaje para realizar este procedimiento quirúrgico? Existe la traqueostomía abierta y la traqueostomía percutánea, que cada una tiene sus ventajas y desventajas. La traqueostomía abierta consiste en exteriorizar como tal la tráquea, y esto pues va a tener el beneficio que va a evitar falsas rutas. El otro tipo de abordaje, que es la traqueostomía percutánea, es menos invasiva, ocasiona menor hemorragia, es más rápida y se puede realizar en la cama del paciente. Sin embargo, para la percutánea hay que tener mayor experiencia en realizarlo. Entonces, en este tema, le recomiendo por favor que cerremos los micrófonos para que no interfiera en el sonido. Muchísimas gracias. Entonces aquí mostramos un esquema en donde es la traqueostomía abierta. Entonces aquí en este primer dibujito pues mostramos cuál es la finalidad total pues de hacer la traqueostomía, que es canalizar como tal la tráquea. Y aquí lo que se ve marcado con azul es que marcan la membrana cricotiroidea, y aproximadamente 2 centímetros por debajo se realiza la incisión, dependiendo de la escuela puede ser horizontal o en línea transversal, y aquí podemos ver cuando encuentran la tráquea y la empiezan a abrir, aquí pues posterior está el tubo orotraqueal. Entonces ahí es donde el cirujano pues nos va a pedir que, que vayamos retirando el tubo, y aquí pues muy importante de la parte del anestesiólogo no retirarlo por completo hasta que salga de la glotis, sino que una vez ya el cirujano haya canulado la tráquea, se retira por completo. O sea, no se, pues uno lo va retirando poco a poco, pero no definitivamente antes de que sea canulada la tráquea. Este esquema aquí nos muestra cómo es la traqueostomía de abordaje por vía percutánea. Entonces igual se hacen las marcaciones de los referentes anatómicos, que más adelante lo vamos a ver que se pueden realizar mediante ecografía para aumentar su precisión. Y entonces la percutánea lo que es una incisión muy pequeñita, en donde luego con una jeringa vamos a encontrar pues, la pérdida de la resistencia y que encontramos el aire, y por ahí vamos a pasar la guía y los dilatadores para luego posteriormente pasar la cánula de traqueostomía. Entonces, volviendo a nuestro paciente, el 13 de agosto se le realiza la traqueostomía, es programado para una traqueostomía percutánea, se le da anestesia general, y pues como suceso intraoperatorio ocurre una desaturación, que ya vamos a ver cómo es el esquema en el tiempo de que sucede esta desaturación intraoperatoria. Entonces, de anestésicos, pues ya les mencioné, se le dio anestesia general, se le puso esmerón 50 miligramos, ketamina 25 miligramos, propofol, 3 bolos cada uno de 50 miligramos.
Entonces aquí en ese registro de anestesia podemos ver cómo se comportan pues, los signos vitales y cómo ocurre después de aproximadamente 20 minutos de iniciar el procedimiento, ocurre una desaturación que llega casi hasta aproximadamente 45%. Entonces, aquí pues la nota operatoria y del anestesiólogo lo que nos manifiestan es que pues el procedimiento fue técnicamente difícil después de que eso pues fue programado, recuerden, les dije, a una traqueostomía percutánea. Después de canular la tráquea, no se logra una adecuada ventilación, el anestesiólogo detecta la fuga por la boca, o sea, fuga de aire por boca, presiones de la vía aérea muy altas, teniendo en cuenta que antes eran normales, y él toma la decisión de reintubar a la paciente porque no está pudiendo pues ventilar adecuadamente a la paciente por la cánula de traqueostomía que se le puso. Y aún así se reintuba a la paciente y las presiones de la vía aérea siguen persistentemente altas. Entonces, pues sí mejora algo la pulsoximetría, pero llama la atención que a pesar de reintubar a la paciente, las presiones de la vía aérea siguen muy altas. Entonces, en conjunto con el cirujano, todo el equipo de cirugía y de UCI, se decide solicitar una fibrobroncoscopia pues, para saber qué puede estar ocasionando estas vías, esas presiones en la vía aérea tan altas y pues además de que cuando se haya puesto la cánula de traqueostomía no se haya podido ventilar adecuadamente al paciente. Entonces aquí, pues revisar rápidamente cuáles son las posibles complicaciones de este procedimiento de traqueostomía. Entonces las complicaciones inmediatas pueden ser hemorragia, neumotoras, lesión del cartílago cricoides cuando se realiza una traqueostomía muy alta, por eso les mencioné pues que se realizan la marcación de todos los puntos o referentes anatómicos y que si uno usa ecografía pues aumentaría aún más la precisión de la marcación de estas referencias anatómicas. Puede haber también traumatismos en el esófago, en el nervio laríngeo y la cúpula pleural que predispondría pues a ocasionar el neumotórax. Dentro de las complicaciones mediatas está la obstrucción de la cánula de traqueostomía, ya sea con secreciones o si el paciente pues tuvo como mucho sangrado o fue muy traumática el procedimiento, puede ser también que se obstruya la cánula de traqueostomía con sangre, puede presentar enfisema subcutáneo, aspiración, infecciones ya como una complicación un poco más tardía, traqueitis, traqueobronquitis, atelectasias y que se desplace la cánula. Y como ya complicaciones más tardías está la formación de granulomas, que pues los sitios más frecuentes asociados a esta formación de granulomas son, como les pongo aquí en la gráfica, los granulomas supraestomales, por debajo también de la cánula de traqueostomía, en el área del CUF, y en el extremo distal del tubo o de la cánula de traqueostomía. Entonces, continuando con nuestro paciente, pues tenemos que tuvo una desaturación progresiva, ¿sí? Presiones pico en la vía aérea muy elevadas, con presiones plató normales. Entonces se sospecha pues de un efecto mecánico que haya que no deje pues pasar adecuadamente ese flujo pulmonar, entonces por eso se le solicitó la fibrobroncoscopia de urgencias. Entonces se le realiza ese mismo día, el 13 de agosto, la broncoscopia urgentemente y la neumóloga encuentra lo que le resalto aquí en este cuadro rojo, que hay grandes tapones de coágulos obstruyendo el bronquio intermediario, el bronquio para el lóbulo inferior derecho. Se realiza como tal pues la limpieza bronquial y se dejan bronquios permeables. En el pulmón izquierdo también se detectan grandes tapones de coágulos para el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, se realiza la limpieza bronquial y se dejan bronquios permeables. En este mismo momento en que se le hace la fibrobroncoscopia, que se le hace todo ese lavado y esa limpieza de esos coágulos grandes de sangre, se decide con el equipo de cirugía que también se va a realizar la traqueostomía, pero en esta ocasión ya sería una traqueostomía por vía abierta y se guía por la fibrobroncoscopia para verificar que adecuadamente haya quedado la cánula de traqueostomía en posición endotraqueal. ¿Listo? Entonces este procedimiento es una traqueostomía vía abierta guiado por fibrobroncoscopia. El 25 de agosto ya la paciente pues ventilatoriamente ya se había podido destetar
un poco mejor pues de la ventilación mecánica invasiva, ya estaba con presión soporte, posteriormente pues ya pasó a espontáneo, hemodinámicamente ya no estaba soportada ni inotrópica ni vasoactivamente, y ya posteriormente se le hizo el seguimiento, se le dio salida pues con la cánula de traqueostomía y ya pues pendiente pues seguirle como la evolución, pero salió pues todo bien hasta el momento en que yo le hice el seguimiento. Entonces, ¿por qué trajimos este caso? Porque es muy importante ahora, pues en época de pandemia, tener pues muchas consideraciones respecto a este procedimiento, porque si bien es cierto, pues como que a nosotros como personal de salud que estamos pues en contacto pues con estos pacientes y que tanto anestesiólogos pues van a tener que dar la anestesia para este procedimiento como cirujanos van a tener que realizarlo, entonces pues nos indaga la duda de que, bueno, qué tan probable puede ser que yo me contagie con, si estoy pues asistiendo a un procedimiento de esos, con qué técnica puede ser mayor la aerolización pues de estos elementos virales y en qué momento es el más adecuado para yo pensar en que se debe de pedir la traqueostomía y si ya yo decidí pedirla, entonces bueno, le pido PCR, no le pido PCR o si ya se la pidieron y me sale positiva y el paciente pues está en condiciones óptimas, le debería hacer o no el procedimiento. Entonces son muchas dudas que nacen pues en esta pandemia acerca de este procedimiento, las cuales pues vamos a tratar de resolver. Entonces para esto pues nos planteamos una pregunta pico para realizar toda la búsqueda sistemática. Entonces en la P de paciente pues vamos a, o escogimos pacientes con COVID-19 que estuvieron pues internados en una unidad de cuidado intensivo. Con la I de intervención, entonces pacientes que fueron sometidos a una traqueostomía, independientemente fuera la técnica, ya sea percutánea o abierta, y la comparamos pues con la extubación programada sin realizar la traqueostomía y los outcomes o resultados fueron mortalidad en los pacientes, beneficio del tiempo de indicación que les mencionaba, una vez esté indicada la traqueostomía, entonces saber en qué momento la voy a realizar y la técnica quirúrgica, cuál era mejor, si percutánea o abierta. Entonces los términos MESH que usamos fue COVID-19, unidad de cuidado intensivo, traqueostomía, SARS-CoV-2 y seguridad. Entonces esto es una gráfica muy bonita porque aquí nos da como la primera pauta de decir, listo, yo dije que el paciente necesitaba la traqueostomía, ahora vamos a ver cómo está el paciente. Si el paciente está todavía requiriendo la ventilación prono, si tiene falla multiorgánica o tiene otros riesgos de salud potenciales pues que no me permitan realizar la traqueostomía, a pesar de que esté indicada, debemos de retrasar su realización pues porque le va a ir peor al paciente si le realizamos la traqueostomía en ese momento en donde no está en condiciones óptimas para hacer. Entonces, esta es la primera guía que nos encontramos en la literatura, que es sacada pues por la Asociación Americana de Cirugía de Trauma y nos dice cómo es el desarrollo de la traqueostomía durante esa pandemia por COVID-19. Entonces nos da ciertas recomendaciones que se las voy a nombrar más adelante. Una de ellas, por ejemplo, aquí esta guía fue publicada en abril de 2020. Entonces, por ejemplo, ahí todavía tenían que la PCR debe ser negativa para realizar este procedimiento. Más adelante, ellos sacan como una actualización o un up-to-date en julio, en donde ya son un poco más flexibles y más adelante pues lo vamos a ver. Aquí también nos manifiestan que siempre se debe realizar un bloqueo neuromuscular completo en este paciente, por lo mismo evitando pues que el paciente se nos vaya a mover durante el procedimiento y se genere tos y más aerosoles, y siempre el anestesiólogo debe tener la vía aérea asegurada antes de iniciar el procedimiento, ¿listo? Se sabe que en la literatura están descritas pues traqueostomías tanto abiertas como percutáneas en pacientes bajo anestesia local y sedación, pero aquí en época de pandemia y un paciente que ya tiene COVID positivo, siempre se debe asegurar la vía aérea antes de iniciar el procedimiento. Entonces aquí pues el meme de bloqueador neuromuscular para decirles pues que no es solución salina, sino que es un verdadero bloqueador neuromuscular y que se debe tener una relajación neuromuscular completa. Entonces, en esta gráfica, pues como bien sabemos y cada día vamos estudiando más, pues
este virus y cada vez cambian más las cosas. Entonces sabemos que ahora lo que nos dice la literatura acerca del SARS-CoV es que cuando hay como mayor concentración o mayor índice de partículas virales que son infectivas en la persona pues, que tiene la infección, es en el momento justo antes de presentar los síntomas, o sea, todavía cuando es asintomático y en los 2 a 3 primeros días de los síntomas es cuando más es contagioso y cuando más tiene pues partículas virales y cuando más pues se le puede hacer la detección por la PCR. Y ya posteriormente, pues si se va en el curso natural de la enfermedad, aproximadamente hacia el día 7, 8, dependiendo de la gravedad pues que desarrolle, va a estar en una unidad de cuidado intensivo. Entonces sí pueden ver aquí la curva de cómo pues el SARS-CoV es detectable o no en PCR, va a disminuir muchísimo el rendimiento de la prueba. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, eso cuando uno realiza pues la prueba en esos pacientes ya pasados estos días. Y también existe el otro extremo de pacientes que pueden tener una PCR persistentemente positiva sin significar que aún son contagiosos, porque lo que se ha demostrado es que si la PCR puede estar persistentemente positiva hasta 28 días y solamente de partículas virales que no son infectivas. Entonces, otra de las recomendaciones para realizar el procedimiento es que la habitación debe de ser con presión negativa. Sin embargo, ahí hacen la aclaración, si la institución no cuenta con una habitación de presión negativa, pues no es que no se pueda realizar el procedimiento, sino pues que igual se tiene que tomar todas las medidas de protección de bioseguridad. Esto sí es súper importante, todos los asistentes al procedimiento tienen que tener los elementos de protección personal completos. Se debe de evitar la exposición mayor de 3 horas a este procedimiento quirúrgico y se le debe poner filtro no solo a nuestro circuito de anestesia y ventilador, sino también al equipo de succión, que es muy importante y a veces olvidamos pues ponerle el filtro al equipo de succión. Entonces aquí lo que menciona pues esta guía de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma respecto a la traqueostomía abierta y percutánea. Entonces la traqueostomía abierta, ahí dicen que se debería de evitar usar el electrocauterio porque podría generar mayor aerolización de las partículas virales, mantener ventilación hasta la colocación de la cánula traqueal y se reanuda la ventilación después de que se infle el manguito o el cuff de la cánula de traqueostomía. Aquí súper importante lo que les mencioné, cuando el cirujano llega a la tráquea, uno va retirando poco a poco el tubo, no lo quita por completo, pues, o sea, el cirujano dice, ya vi la tráquea y se mete la cánula y ya el anestesiólogo lo quita, no, se deja de ventilar, sí, por eso uno de los riesgos pueden ser atelectasias, pero no se quita el tubo porque pueden haber falsas rutas de esa canulación de la tráquea y no estar en tráquea, ¿listo? Entonces siempre retirar el tubo orotraqueal por la boca cuando se haya confirmado que por esa cánula de traqueostomía se puede ventilar y se haya reconfirmado esa ventilación. En la traqueostomía percutánea, entonces pues ahora en época de pandemia, obviamente guiada por uso de fibrobroncoscopio es discutido. Sin embargo, pues tenemos nuevos elementos como es el videoendoscopio, que sencillamente solo, no, o sea, no vamos a estar pues pegados ahí al fibro, sino que es bajo la pantalla del CIMAC, podemos ir viendo las estructuras pues que nos está mostrando el videoendoscopio. Entonces digamos que el contacto o la lejanía es aún mayor y no se evitaría pues tanto contacto estrecho con los posibles aerosoles que pueda generar. También lo que les mencionaba, el uso de la ecografía, súper importante sobre todo para marcar las referencias anatómicas y ser más preciso. Y el resto de medidas igual a los que ya les mencioné en la traqueostomía abierta. Entonces aquí un video que nos compartió pues el doctor Gutiérrez de cómo realizan las traqueostomías por vía percutánea en el Centro Médico en Banaco. Aquí pues cabe resaltar que esto fue realizado antes de la pandemia, porque el paciente aquí está en ventilación espontánea y pues hay un momentico en el que tose, entonces pues para que no nos alarmemos, sino solamente es para mostrarles pues cómo se realiza la técnica en la institución. Pero esto fue tomado prepandemia. Se volvió,
pequeña incisión que realizan. Ahorita el cirujano va a tomar la jeringa con anestésico local para instilar en la tráquea y con un Yelco claro, y cada que respira, 16 bájala. y así pues va a encontrar pues la tráquea, la pérdida de la resistencia que yo les mencionaba, que también se llena con aire y avanza el Yelco y por ahí la guía, que más adelante lo vamos a ver. Entonces ahí está la jeringa. Con todos un poquito, bueno, espera. Lo que les mencioné, o sea, pues esto ya ahorita en época de pandemia tendría que ser bajo anestesia general, no con el paciente despierto. Ahí deja el Yelco y avanza la guía. Y ya luego de eso dilata y pasa la cánula de traqueostomía. ¿Listo? Entonces, el uso de la ecografía, como les había mencionado, en la guía de la asociación, ay, se pasó, de la guía de Asociación Americana de Cirugía de Trauma, entonces mencionan que el uso de la ecografía pues tiene cabida porque va a generar mayor precisión o mayor tasa de precisión en la punción en el primer intento y sobre todo marcar pues las referencias anatómicas como son la membrana cricotiroidea y los anillos traqueales. Y vamos a ver cómo se ve pues de chévere esto. Entonces aquí podemos ver en un corte axial cómo medir la distancia entre la piel y la tráquea y ya en un eje longitudinal poder verificar un poco mejor dónde se encuentra el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y los anillos traqueales que aquí están marcaditos con la A y más adelante los vamos a ver en un video que se ve también súper bien. Entonces aquí esas gráficas son tomadas de un libro de ecografía de vía aérea. Entonces esto en eje longitudinal también, ver el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, la membrana cricotiroidea y empezar a ver los anillos traqueales, que en este caso sería el primer anillo traqueal. Aquí igual, entonces, lo que les mencioné, en el eje axial o transverso, entonces veríamos los anillos traqueales y cuánto hay de distancia para más o menos calcular cuánto pues tiene que entrar la aguja de la piel a la tráquea. Y en ese mismo plano transverso nos vamos hacia los lados, lateral, para verificar las estructuras pues, que quedan adyacentes, como la tiroides y los grandes vasos. Entonces aquí, en este video, que es tomado pues en la institución, en el Hospital Universitario del Valle, con los equipos del Departamento de Anestesiología de la Universidad del Valle. Entonces aquí mostrarles cómo pues primero se pone en el eje transverso y se va a ver lo que se ve aquí del lado derecho de la pantalla, la distancia entre la piel y la tráquea y más o menos pues uno ya se da una idea ahí de cuánto se debería de profundizar pues la aguja para encontrar la tráquea y los movimientos laterales que está haciendo aquí el doctor para verificar las estructuras adyacentes y posteriormente de que se ve en ese eje transversal, se voltea el transductor en un eje longitudinal, como lo va a hacer ahí, para verificar exactamente dónde está el cartílago tiroides, el cricoides, la membrana cricotiroidea y los anillos traqueales, que ya los vamos a ver en ese otro videito que está al lado derecho. Bueno, entonces aquí igual vemos pues cómo eran los movimientos. Aquí vemos las carótidas. Vamos otra vez a ver los movimientos laterales, se ven las carótidas, los lóbulos de la tiroides y los otros tejidos blandos pues adyacentes. Luego aquí vemos cómo se hace pues, se voltea el transductor en un eje longitudinal y aquí podemos ver anillos traqueales, primer anillo traqueal, el cartílago cricoides, el cartílago tiroides que está acá arriba y esta sería la membrana cricotiroidea que se marca en el paciente para lo que les dije y eso tiene pues gran evidencia de que aumenta la tasa de precisión en la primera punción cuando se va a realizar la traqueostomía percutánea.
Bueno, entonces, una vez pues visto esto de el uso de la ultrasonografía, vamos a ver cuáles son las experiencias en la pandemia, porque esa es como la guía grande que uno encuentra en la literatura. Sin embargo, hay muchísima literatura. ¿Pido por favor cerrar los micrófonos? Muchísimas gracias. Entonces, como les decía, esa es la guía pues como tal grande que uno encuentra en la literatura, pero hay muchos reportes de expertos y pues sobre todo en Italia, en el Reino Unido, hay muchos grupos de expertos en vía aérea que se dedicaron pues a hacer traqueostomías en paciente COVID y pues nos muestran a la luz de la evidencia qué hacen ellos, cuáles son los protocolos que se están realizando y pues qué se debería hacer y qué no según la experiencia de esos expertos. Entonces, como tal, tener claro que no hay ninguna recomendación fuerte sobre pacientes pues, afectados por COVID-19 a la luz de la evidencia de hoy. Lo único que está planteado en la guía que les mencioné, lo de siempre tener asegurada la vía aérea, o sea, que se traduce en anestesia general, y el bloqueo neuromuscular completo. Entonces, esto es un reporte de casos del grupo italiano de vía aérea, en los cuales pues realizaron aproximadamente, reportan ahí 150 traqueostomías. Entonces ellos pues en el análisis que hacen es que no hay diferencia entre la traqueostomía abierta versus percutánea respecto a como el rendimiento de realizar pues cualquiera de las dos técnicas, la eficiencia y la eficacia, no hay diferencia y tampoco súper importante, ellos no encontraron diferencia en la tasa de infección en el equipo de salud que si se realizaba traqueostomía abierta o traqueostomía percutánea. Ellos manifiestan ahí que idealmente realizarla tempranamente, entonces una de las dudas ahí ya vamos resolviendo cada una de las dudas que teníamos, ¿no? Entonces, que si abierta o que percutánea. Entonces, este grupo italiano nos menciona que no hay diferencia ni en el performance, ni en pues en el rendimiento como tal de la técnica, ni tampoco en la tasa de infección. Y que en qué momento se debería de realizar. Entonces, aquí este grupo italiano nos menciona que idealmente, tempranamente, menor de 14 días después de haber instaurado la ventilación mecánica invasiva, porque ahí demostraron que se disminuyó la estancia en el tiempo en la unidad de cuidado intensivo cuando se realizaba tempranamente. Este otro grupo que también nos menciona pues como tal una guía multidisciplinaria y global de traqueostomía en el paciente con COVID. Este grupo reúne pues varios centros del Reino Unido, italianos también y chinos. Entonces aquí nos dice que, bueno, listo, entonces está la discusión, si abierta o percutánea. Entonces ellos se remontan al brote que hubo por SARS en el 2003 y manifiestan que ahí la mayoría, pues como no había tanta experiencia en la percutánea, entonces la mayoría de traqueostomías que se hacían eran abiertas y los coworkers, o sea, los trabajadores de la salud que pues estuvieron ahí presentes en ese procedimiento, no resultaron pues infectados. Entonces ahí, por esa parte, ellos dicen que pues la abierta no tiene como ese mito que todo el mundo pensaría que porque van a abrir y exteriorizar la tráquea podría tener mayor aerosoles pues que la percutánea. ¿Listo? Y en cambio la percutánea manifiestan ahí que implica una apertura como tal del circuito del ventilador que podría pues aumentar los aerosoles en el procedimiento. Entonces, como podemos ver, no existe una evidencia definitiva sobre la superioridad, si decir, prefiero traqueostomía abierta o prefiero traqueostomía percutánea, para minimizar pues como tal la inefectividad, o sea, decir como que no, es que es más rápida la abierta o más rápida la percutánea. Eso todo depende y todo lo que dicen las guías depende de la experiencia del cirujano que esté realizando la traqueostomía. Si el cirujano que se está haciendo la traqueostomía tiene mayor experticia en hacer traqueostomía abierta, entonces haga la abierta. Y si tiene mayor experticia en hacer la percutánea, entonces haga la percutánea porque en la que tenga mayor experiencia es como le va a ir mejor al paciente. Y respecto a las tasas de infección en los trabajadores de la salud que están implicados en el procedimiento, no tiene diferencia pues definitiva. Esto es otro estudio, este es un estudio prospectivo observacional en el hospital de Queen Elizabeth, que queda en el Reino Unido. Entonces, Enoja, aquí, José. Hola, por favor, los micrófonos. Sí, eso yo creo.
Entonces, aquí dice estudio, observacional prospectivo, agarraron aproximadamente 500 pacientes y entonces lo mismo, no, pues miraron cuál era la indicación de la traqueostomía, la infección en los trabajadores de la salud y con cuál técnica así pues tenía mayor rendimiento. Entonces, primero, pues queremos mostrarles esta tabla en donde son las indicaciones para realizar la traqueostomía en este tipo de pacientes. Entonces aquí, por ejemplo, mencionan que una intubación prolongada o una ventilación mecánica invasiva por más de 10 días ya sería una indicación. Y súper importante que el paciente haya mejorado sus parámetros ventilatorios, lo que les dije. Si un paciente todavía requiere posición prono, pues no voy a estar pensando en traqueostomía porque pues no la va a necesitar en este momento y no le va a beneficiar en nada. Entonces, cuando el paciente mejore ventilatoriamente y cumpla que haya estado, pues dependiendo de qué protocolo estemos hablando, si 7 días, 14 días, más de ventilación mecánica invasiva, entonces ahí ya pensar en una traqueostomía. Y súper importante que tenga una coagulación pues adecuada, que no tenga evidencia de coagulopatía, por lo que les mencioné, este es un procedimiento que puede sangrar bastante. Entonces en este artículo nos muestran esas gráficas de Kaplan-Meier mostrándonos o evidenciándonos cómo es la tasa de supervivencia a 30 días en los pacientes pues, que están en la unidad de cuidado intensivo y que se les realizó o no se les realizó traqueostomía. Entonces, como pueden ver aquí, el azulito es en los pacientes que se les realizó traqueostomía y pues tienen una mayor tasa de supervivencia con una P estadísticamente significativa y ellos también lo comparan con si se les realiza o no traqueostomía y según el puntaje del Apache 2. Entonces, si lo pueden ver aquí, también los que tenían pues obviamente menor Apache y se les realizó la traqueostomía, tenían mayor tasa de supervivencia a 30 días. La seguridad del equipo en este artículo son súper claros y es muy chévere porque reportan que a ningún integrante del equipo que estuvo presente en la realización de estos procedimientos en pacientes, porque aquí sí ya ese punto de que tenía que tener PCR negativa no lo toman, sino que si el paciente tenía la indicación y ya tenía mejoría en todos los parámetros ventilatorios, así tuviese una PCR positiva, hacían el procedimiento. Entonces, ningún integrante del equipo desarrolló la infección y se le hizo seguimiento, o sea, primero se le hacían PCRs y después se les hacía seguimiento con anticuerpos hasta 14 días después de estar en contacto con ese paciente pues que fue positivo y ninguno de los trabajadores de la salud que estuvo en contacto con ese procedimiento desarrolló la infección en esa corte que mostraron. Esto es otro artículo que es muy chévere porque es una revisión del arte y es como tal una revisión comparativa de los protocolos que hay en 26 países y sus instituciones. Esto lo realiza la Academia Americana de Otorrinos y de Cirugía de Cabeza y Cuello y hacen un análisis comparativo de 59 instituciones pertenecientes a 26 países. Aquí no entró Colombia, pero sí hubo bastantes países latinoamericanos como México, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina. Entonces cogen esos 59 protocolos y empiezan a ver qué hacen estos, qué hacen los otros y como todos los resultados de cada uno de estos grupos de expertos. Entonces, ¿qué mencionan ahí? Que la decisión de la técnica, lo que habíamos hablado, si ahí vamos a hacer una técnica de traqueostomía percutánea o abierta, todo va a depender y se va a basar en la experiencia y preferencia del cirujano y en qué tenga más experticia, lo que les mencionaba ahora. Si hacer una traqueostomía temprana o no, entonces ahí dicen que están a favor de realizar una traqueostomía temprana 10 días después de que el paciente esté en ventilación mecánica invasiva porque tienen menor mortalidad, con un RR de aproximadamente 0.83, un intervalo de confianza del 95% y con un intervalo que no cruza la unidad, entonces pues es confiable. Y que hay mayores tasas de alta o menor tiempo de estancia en la unidad de cuidado intensivo hasta aproximadamente el día 28, que también se traduce pues que es un resultado favorable para realizar una traqueostomía temprana. Ahí lo que sí mencionan es que en los protocolos que revisaron de Estados Unidos
esto es como, esa revisión la hacen hacia septiembre más o menos. Entonces, Estados Unidos lo que reportaban en sus protocolos es que ellos sí esperaban un poco más para poder realizar la traqueostomía. Hasta 21 días hay protocolos de Estados Unidos que reportan que esperaban para realizar la traqueostomía. Entonces, la otra pregunta, realizar o no realizar prueba para la cirugía. Entonces, lo que les mencioné, el ARN viral puede persistir durante un periodo prolongado, se ha reportado hasta 29 días que puede ser la PCR persistentemente positiva, sin esto querer decir que el paciente sea, pues tenga partículas que sean contagiosas. Y si sale positivo y el paciente tiene claramente la indicación de realizarle la traqueostomía, el consenso de ese análisis comparativo de guías manifiesta que se debe realizar la cirugía y que la tasa de contagio con adecuados elementos de protección personal es semejante a que si el paciente pues tuviese el diagnóstico de COVID y con PCR negativa. Pues no debemos de olvidar que la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo sacó un consenso para la atención como tal multidisciplinaria del paciente con sospecha o confirmación de COVID, y ahí nos dan también unas pautas acerca de qué se debe hacer pues con este procedimiento quirúrgico cuando el paciente lo requiera. Entonces, primero, la indicación. ¿Cuándo se debe realizar la traqueostomía? Entonces ahí mencionan, se debe de realizar la traqueostomía aproximadamente después de 5 a 7 días de ventilación mecánica invasiva. Sin embargo, esto pues tiene que tener un consenso por todo el equipo multidisciplinario que está manejando el paciente. Y si uno se remite a la bibliografía que soporta esto que dice este consenso de la Asociación de Medicina Crítica Colombiana, están referenciadas todas las guías anteriores que yo les acabo de mencionar, y sobre todo la primera, que es la de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma. Entonces, otra pregunta que se plantea este consenso de medicina crítica: ¿es necesario que la prueba de PCR sea negativa previo a la realización de la traqueostomía en pacientes con COVID? Entonces, ahí nos dejan claro. No se recomienda que se deba esperar que la PCR sea negativa para poder realizar la traqueostomía, y ya se los he mostrado en cada una de las guías que hemos ido pues como desmenuzando, y cada uno de los consensos de expertos que han dado pues sus experiencias, que no es necesario que esté negativa la prueba para realizarla, siempre y cuando el paciente cumpla con la indicación verdadera de la traqueostomía que hemos hablado. Otra de las preguntas que plantea este consenso es: en el paciente adulto crítico con sospecha o diagnóstico de COVID que va a ser sometido a la traqueostomía, entonces, ¿cuál es mejor? ¿Si la técnica percutánea o la técnica abierta? Entonces, ahí dice lo mismo que hemos hablado en cada una de las guías que hemos estado tocando a lo largo de esta conferencia. Se recomienda escoger la técnica teniendo en cuenta la experticia y la anatomía del paciente, la experticia del cirujano y la anatomía del paciente. Entonces, si el cirujano tiene mayor experiencia haciendo percutáneas, le va a ir mejor al paciente haciendo percutáneas. Y si tiene mayor experiencia haciendo abiertas, entonces le va a ir mejor haciendo abiertas. Y teniendo en cuenta que esto ya se ha estudiado y comparativamente, una no es superior a la otra en generar aerosoles. Y aquí es muy importante porque también, como les dije, esas recomendaciones se basaron principalmente en la guía de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma. Nos recomiendan el uso de la ecografía para disminuir tanto la probabilidad de complicaciones como el rendimiento a la primera punción, pues cuando se hace traqueostomía. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Te salió la presentación, Andrew. Dale, ya la vuelvo a poner. Sí. Te estamos escuchando, pero no tenemos video. Ya. ¿Ahí ya ven? Ok. Sí, perfecto. Sí, ya. Listo. Entonces, como conclusiones de toda esta revisión pues que hemos realizado con mis tutores, y pues que nos ha dejado este caso clínico, es: primero, tener súper claro la indicación de la traqueostomía, que el paciente tiene que mejorar clínicamente, tanto hemodinámicamente como en la parte ventilatoria, que en qué momento realizarla en el tiempo. Entonces, todo
hemos visto que han pasado desde hasta 21 días hasta ya las últimas recomendaciones, que son entre 10 a 14 días posterior a que el paciente esté sometido a la ventilación mecánica invasiva, y todo esto, pues ya vimos cuáles son los beneficios de realizarlo tempranamente. Siempre, siempre, siempre usar los elementos de protección personal completos, como lo vimos. Todos pues estos trabajadores de la salud que estuvieron en contacto con estos pacientes en estos procedimientos quirúrgicos, pues lo usaron, y asimismo le hicieron el seguimiento a 14 días y ninguno salió pues contagiado por haber estado en contacto con ese paciente. Tener en cuenta que la técnica, no hay evidencia si el abordaje percutáneo o la abierta es superior a la otra. Todo lo va a indicar la experiencia del cirujano, y también que ninguna de las dos pues es superior en realizar pues, la aerolización de estas partículas virales. Y siempre tener en cuenta vigilar las complicaciones tanto inmediatas como mediatas del procedimiento. Tal vez en este paciente pues sí se pensó que era algo mecánico, sin embargo, pues se tuvo que esperar aproximadamente más de 6 horas en realizarle la fibrobroncoscopia para detectar verdaderamente que era que había sangrado y se habían ido tapones de coágulos de sangre pues a toda esa vía aérea, y era lo que nos estaba generando una inadecuada ventilación mecánica en este paciente. Entonces, como conclusión final, decirles que, pues así como muchos lugares del mundo han hecho sus protocolos institucionales, nosotros también debemos de hacer nuestros protocolos institucionales adecuados pues a nuestros pacientes y a nuestra experiencia. Y aquí en el Departamento de Anestesiología de la Universidad del Valle se ha hecho una técnica que es ya bajo videoendoscopio, lo que les mencioné. Se conecta a la pantalla del CIMAC y se puede ver pues todo lo que iríamos viendo por el fibro, pero eso pues se denomina videoendoscopio. Entonces aquí podemos ver cómo va pasando por la parte pues del tubo orotraqueal, y esto se hace pues sería una traqueostomía vía percutánea guiada por el videoendoscopio. Entonces aquí vemos, ya pasó el tubo endotraqueal. Nos vamos acercando ahí a visualizar, bueno, ahí apenas todavía estamos en el tubo, ¿no? Esta es la rayita del tubo. Y nos vamos acercando hacia la canina. Y entonces aquí, pues, en simultáneo con el cirujano, también hemos usado, eso fue en el mismo paciente que les mostré, que usamos la ecografía para marcar Se te salió el video, la presentación, Andrew, otra vez. Hola. Hola. Andrea, Andrea. espérate un momento, me está llamando. Bueno, mientras. ¿Ya? Mientras Andreita, la doctora Andrea arregla esto, pues podríamos aprovechar para no perder un poco el hilo. ¿Me están oyendo? Sí, se te oye, perfecto. Sí, ok. Qué pena por la conexión que tengo. ¿El doctor Toro está con nosotros? Sí, doctor, aquí estoy con ustedes. Ah, bueno. Entonces, espérate que ya volvió Andrea. Entonces, dejémosla. Esperemos un momento. Entonces aquí lo que yo les mencionaba, Yo creo que guiado por el videoendoscopio.
se pasó la guía y posteriormente pues se está pasando los dilatadores para ya colocar la cánula definitiva. Entonces, señor. Yo creo que el video nos está haciendo perder velocidad y se te cae la transmisión. Hola. Bueno, mientras Andrea vuelve a conectarse, quiero preguntarle al doctor Diego Toro, cirujano de la clínica Imbanaco y experto en traqueostomía percutánea, ¿qué tanto es la incidencia de sangrados en tu casuística por vía percutánea? Bueno, doctor, la verdad, la incidencia de sangrado es baja por la técnica percutánea y la mayoría de los sangrados ceden, digamos, con compresión después de la traqueostomía. Y en la experiencia que tenemos aquí en la clínica Imbanaco, de pues 10 años que llevamos, estuvimos revisando más o menos alrededor de 500 traqueostomías percutáneas, pues no hemos tenido ningún caso de sangrado que haya requerido de revisión quirúrgica nuevamente. La incidencia es baja y la mayoría de estos sangrados simplemente mejoran con la compresión. Ok. Andrea, espérate, a ver, doctora Andrea. Hola, profe, sí, ya, qué Hola. pena por la transmisión, es que yo creo que el video era un poquito pesado y por eso me sacaba la transmisión, pero sí, el video básicamente era para mostrar cómo era la Perdón, técnica Diego. por vía percutánea, Ajá. ya por videoendoscopio, y ya pues las conclusiones que les había manifestado, y pues muchísimas gracias por la atención, ahí quedó mi correo si hay alguna duda. Ok. Listo, doctora, muy buena revisión. Quiero preguntarle entonces al doctor Toro también a ver, o preguntarle también a Andrea, cuando hablan de técnica difícil, ¿a qué dificultad nos referimos en época de pandemia? Hola. Doctor Toro, ¿qué tanto ha encontrado usted, qué dificultades grandes ha encontrado en la traqueostomía percutánea? Bueno, doctor, en la pandemia, digamos, aquí que hemos manejado el protocolo con tendencia a hacer las traqueostomías al día 21, digamos, ahorita ha ido bajando, pero eso, la dificultad técnica más importante que hemos tenido es que estos pacientes, la mayoría tienen una traqueomalacia importante. Entonces, cuando uno va a canular la tráquea, tiene que darse soporte con el tubo, porque si no, la tráquea se colapsa y es técnicamente difícil canular la luz traqueal, diferente a los pacientes en los cuales se hace traqueostomía pues más temprano, antes de la pandemia, que la hacíamos entre los días 7 y 10, en el cual pues la presencia o la incidencia de traqueomalacia es mucho menor y los cartílagos preservan su forma y no hay colapso de la tráquea. Yo creo que esa es como la dificultad técnica que hemos tenido comparado antes de la pandemia. Y pues la pregunta a hacer es, ¿y por traqueostomía abierta es la misma dificultad? ¿La traqueomalacia te da la misma dificultad? Pues lo que pasa, como mostraba la doctora, la verdad, uno hace pues la traqueostomía abierta percutánea de acuerdo a la experticia. Nosotros acá
digamos que por ahí el 98% estamos haciendo percutánea y un porcentaje muy pequeño la hacemos abierta, pues en casos ya complejos, que tengan masas complejas del cuello, antecedentes de cirugías previas en el cuello, bóceos o problemas tiroideos importantes. En ese caso, hacemos las traqueostomías abiertas y muchos de esos casos las hacemos pues en compañía de los cirujanos de cabeza y cuello, pues traqueostomías que reflejan un grado importante de complejidad, y generalmente estas traqueostomías sí se llevan a la sala, a sala de cirugía. De lo que llevamos de COVID, creo que ya llevamos entre 28 y 30 traqueostomías, y todas se han hecho percutáneas, y hasta ahora de los pacientes de COVID, pues ninguna se ha hecho abierta. Entonces, pues obviamente no se podría medir o comparar con la traqueostomía abierta qué tanto puede afectar la traqueomalacia o no. Uno pensaría que no, pues porque uno está abriendo la tráquea bajo visualización, mientras que la percutánea con la punción, con la traqueomalacia es el colapso, entonces se pega la pared anterior con la posterior y hace la dificultad de canular la luz traqueal. Ok, gracias, doctor. Antes de, si alguien tiene alguna pregunta o algo, antes de hacer, parece muy importante estos 3 puntos a mí, ¿no? La I de indicación, tiene que tener una indicación precisa, ¿cierto? Y lo segundo, la P de protocolo, debe haber un protocolo establecido en tiempo, en equipos de protección personal, etc. La tercera palabra importante o cosa importante me parece la experticia del operador, que nos va a determinar si va a ser abierta o cerrada. Eso me parece que es lo principal. Otro punto importante es la relajación plena, y el último, las ayudas diagnósticas. En cuanto a ayudas diagnósticas, doctor Caballero, que veo en el hospital se están ayudando con el fibro. ¿Qué dificultad han tenido o qué gratitud, pues, por decirlo así, les ha dejado el endoscopio, el videoendoscopio? Sí, doctor Gutiérrez, buenas noches, y Buenas noches. al doctor Toro. Aquí también podemos decir que está el grupo del HIV. Aquí también tengo al doctor Sandoval, Okay. con el que hemos hecho bastantes traqueostomías percutáneas. Como lo dijeron ustedes, la experticia es clave. El doctor Sandoval es bastante hábil también, al igual que ustedes, en este procedimiento es mínima la demora. Y en las tráqueos que de pronto vemos con cuellos cortos o un poco más complicadas, nos hemos ayudado con las 2 herramientas. Con el ultrasonido, el ejemplo que mostró Andrea es de un paciente de nosotros, localizamos el punto exacto, y con el videoendoscopio, pues de pronto evitamos mucho lo que decía el doctor, el colapso de la tráquea, y realmente el procedimiento se hace muy, muy, muy seguro. Lo que decía Andrea en la charla también, ¿no? Porque este es un videoendoscopio lo que tenemos en el hospital. Con el videoendoscopio no estamos tan cerca a la cara del paciente, o sea que la exposición es menor, y de todas maneras es un procedimiento que no dura más de 5 minutos. Sí hemos visto una ayuda con los elementos, aunque si el paciente no tiene ninguna complicación, con el profesor Sandoval prácticamente lo hacemos convencionalmente, y no demora nada. No sé, el profesor Sandoval, John, si quieres comentar algo. Sí, Fabricio, buenas noches a todos. Gracias, Andrea. Estuvo muy interesante la presentación.
Yo tengo 3 comentarios. El primero es con respecto al momento ideal. Todos tenemos claros antes de pandemia cuando una traqueostomía se debe indicar en un paciente en cuidado intensivo. Ahora con la pandemia, pues como lo mostró Andrea, los 21 días era como lo recomendado, pero creo que ahora, más allá de los días, es esa multidisciplinariedad que debe existir en una unidad de cuidado intensivo, esa comunicación permanente entre los que están atendiendo al paciente, que es la que va a determinar ese momento ideal, evidentemente, pues después de unos 7 a 10 días o 14 días, pues, o sea, yo pienso que la comunicación lo que puede generar ese beneficio, más allá de estipular 21 días, ahora que ya conocemos un poquito mejor el virus. El segundo comentario es con la técnica. Indudablemente, en paciente COVID positivo, el que tiene que hacer la traqueostomía es la persona con la mayor experticia, preferiblemente percutánea. Cuando Andrea pone en una de las diapositivas, cuando comparan si la técnica es la que genera mayor riesgo de infección o no, yo ahí me hago una pregunta o cuestiono de pronto algo, es que independiente de la técnica, lo que está determinando el contagio es los elementos de protección personal. Entonces, en ese sentido, si no tienen los elementos de protección personal adecuados, eso independiente de la técnica daría una mayor probabilidad de infectarse. Creo yo, en mi concepto, que pues hacemos como cirujano de tórax entrenamiento pues en ambos tipos de técnicas, pero las 2 técnicas debe tener como parte fundamental que el equipo, que es el anestesiólogo, el terapeuta respiratorio y el cirujano, tengan una comunicación permanente y que ambos conozcan la técnica de la perfección, porque son pasos que son sincronizados, que dependen mucho de esa articulación de los 2 especialistas en este tema, en un paciente crítico, lo que hace que sea exitoso o no ese procedimiento. Es fundamental la comunicación, insisto, por eso es fundamental que los anestesiólogos y los residentes conozcan el paso a paso de la percutánea o el paso a paso de la abierta. Los equipos de las traqueostomías percutáneas, o sea, los kits que hay son diferentes. Está el de Tracoe, que me parece muy, muy práctico. Está el Blue Rhino, que también tiene un aspecto diferente que no viene con la cánula. Habrán otros 2 por allí en el mercado. Entonces es fundamental que también el equipo conozca el kit con el cual cuentan en cuestiones de traqueostomía percutánea. Con el aspecto de las ayudas, como el fibro o la ecografía, son ayudas en pacientes muy complejos, de cuellos cortos, como dijo el doctor Caballero. El fibro, la verdad, no lo utiliza, pues como cirujano de tórax, no lo utilizo de rutina. Insisto, si tenemos la herramienta, pues es mucho más tranquilo, mucho más seguro utilizar el fibro y más que todo, pues teniendo este videoendoscopio que tiene la universidad allá en el hospital. De hecho, esto ha sido un tema de comentarios pues, en nuestro grupo de cirugías de tórax a nivel nacional, si hay que hacerlo con fibra o no en pandemia, no en cuestiones antes de pandemia o en paciente no con COVID, porque pues eso no va a cambiar mucho, aunque muchos colegas lo siguen haciendo con bajo fibro. Y el último comentario es no necesariamente con traqueostomías percutáneas, pero es para que teniendo en cuenta que hay bastantes participantes, es con la estenosis posintubación que vamos a tener después de esta situación de la pandemia. Vamos a tener unas estenosis de la vía aérea benignas por posintubación, no solo endotraqueal, sino por las traqueostomías. Entonces, un llamado al monitoreo correcto pues, de la intubación. Muchas gracias, doctor Caballero, y gracias, Andrea, por la presentación. Ok, gracias, doctor Sandoval. Gracias, John. Intervención. Creo que el doctor Delgado está levantando la mano, profe Gutiérrez. Sí, bien pueda, doctor Delgado. A mí me cuesta mucho mi trabajo mirar esto, los Hola, chats. ¿cómo estás? Estoy en cirugía, pero tengo un ratico para ir a oír esto. Mira, estuve preguntando algo sobre en otros lados qué hacen y encuentro que al menos algunos sitios de Estados Unidos donde tengo amigos y en Canadá utilizan de rutina el endoscopio o el videoendoscopio para guiar la punción percutánea. Lo hacen de rutina y es el procedimiento usual que garantiza. No utilizan el eco, sin embargo. Lo tienen, lo disponen, pero el de rutina para hacer esto, por lo menos, por ejemplo, en Massachusetts, en otro sitio que pregunté que es Virginia,
y Bethesda en Washington utilizan es endoscopio para todas las traqueostomías en esta época de COVID. Simplemente para hacer el comentario, para considerarlo seriamente, porque una falsa ruta en una situación de esta es catastrófica. Eso ve uno, ¿no, Lucho? A la hora, cuando hemos usado el videoendoscopio, pues uno está viendo, como se vio en el video, uno está viendo todos los pasos. Que a pesar que el video se estuvo tan segmentado por la parte de la conexión, pero la seguridad que le brinda es bastante grande. Lo que pasa es que pues ya estos monstruos de cirujanos de toras, el doctor Toro y el doctor Sandoval, pues ya prácticamente dominan la técnica y es muy rápido así, sin el paciente no tiene ningún signo de que vaya a ser muy compleja. Por eso la hemos dejado, porque como tenemos varios, la hemos dejado reservado en muchos casos para el paciente que se ve con cuellos difíciles. Y como han dicho todos, ¿no? La comunicación entre cirugía, terapia y anestesia es vital en estos puntos, y aunándole definir por parte del equipo de cuidado intensivo el mejor momento para llevar al paciente al procedimiento, ¿no? No es que ya se viene COVID, muy probablemente se vaya a demorar 10 días, hagámosla de una vez. Hay que ver que, como lo dijo Andrea y lo explicó muy bien, que se haya resuelto la causa, esté controlada la hipoxemia, la acidosis esté controlada, no esté en estado de choque, y ya pues se le realiza la traqueostomía para liberarlo más fácil del ventilador. Buenas noches. No sé cómo poner la manito. No se preocupe, profesor René. Bienvenido. Bueno, agradecerle a ustedes pues por esta charla. Andrea, muy bien, su charla y sus profesores pues la han orientado muy bien. Bueno, yo quería hacer un comentario eminentemente anestésico, y es acerca de la valoración preanestésica. Hay unos detallitos que hay que tener en cuenta. Uno, lo más probable es que usted, si la traqueostomía ya lleva más de 15, 20 días, probablemente lo que vamos a encontrar es un paciente con una alcalosis metabólica, con una retención de O2 sin impacto en el pH. Es muy probable, van a encontrar probablemente pacientes que están en ventilación mecánica, en ventilación asistida proporcional, o en CPAP, o en asisto controlado con unas frecuencias bajas, ¿sí? Es muy probable que encuentren eso, ¿sí? Entonces hay un dato muy importante que deben de tener en cuenta, y es el volumen minuto. Tomen el volumen minuto previo a cualquier manipulación farmacológica, que ese es el valor que probablemente debamos de perseguir o buscar luego de que lo relajemos. Aunque este es un procedimiento muy corto, ¿sí? Probablemente no vamos a tener ningún tipo de problema, pero tenemos que reprogramar el ventilador, porque va a quedar relajado y hay que entregarlo. Entonces, lo mejor es entregarlo con los cálculos que tú tengas pues, en tu ventilador, con el volumen minuto que tenía previamente. Vamos a encontrar también un paciente con unas distensilidades muy bajas, ¿sí? Entonces tenemos que saber buscar en la historia de su paciente cuáles eran los parámetros que tenía antes, para no, digamos que no entorpecer el seguimiento de su paciente, ¿sí? Para que el acto anestésico sea una continuidad del manejo terapéutico de la unidad de cuidados intensivos. Ese era el comentario que quería hacerle. Andrea, felicitaciones por tu presentación. Gracias, profe. No sé si tenemos más comentarios. Hola. No, René, muy importante tu opinión, bastante, porque a veces nos olvidamos de esa transferencia del modo ventilatorio y cómo lo están ventilando, y lo oportuno de ventilarlo de tal forma o de otra. Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra inquietud.
Creo que Sergio tenía el micrófono abierto, no sé si iba a hablar algo, Sergio Ochoa, profesor Ochoa. Ah, Sergio, sí, por favor. ¿Aló? Perdón, la idea era algo muy parecido a lo que menciona el doctor Espinosa, y son varios puntos clave que uno debe tener siempre presentes a la hora de hacer una traqueostomía, independientemente pues de la época de pandemia en la que estamos. Lo mencionaron ustedes muy bien y es la operador dependencia. El cirujano debe conocerlo a uno y uno debe conocer al cirujano porque es un procedimiento muy corto, pero es de los procedimientos más complejos que podemos hacer y que muchas veces puede ser menospreciado. Y a la hora de alguna eventualidad o alguna complicación, si no estamos preparados, pues el paciente finalmente va a cobrar con una hipoxia severa o un daño cerebral o la muerte. Entonces, primero, generalmente las hacemos en la unidad de cuidado intensivo. Muchos no están familiarizados con los ventiladores que se manejan en cuidado intensivo y eso es algo bien importante. No es un pecado que eso pase, porque no todos hemos trabajado en cuidado intensivo, pero sí debemos tener entonces al lado de la terapeuta respiratoria, si es el caso, para que nos oriente con respecto a alguna duda que tengamos sobre el modo ventilatorio que tenga el paciente o el modo al que lo queramos dejar por un lado. Segundo, no olvidar siempre tener el equipo de vía aérea disponible allí a la mano de todos todo el tiempo, porque no sabemos en algún momento que se presente alguna falsa ruta, alguna dificultad por parte del cirujano, pues tener la forma, digamos, de rescatar esa vía aérea oportunamente y no cuando ya sea muy tarde, por otra parte. Lo otro es y lo mencionó Andrea muy bien y se hace muy bien con el doctor Toro, es la retirada del tubo. El tubo, hay algunos que llegan y insinuó la tráquea, funcionó, salió aire y retiran el tubo inmediatamente como por un reflejo, y eso puede condicionar que luego no avance bien la traqueostomía, pues no se puede avanzar muy bien la guía, y el paciente se queda sin ventilar. Si son pacientes que ya hablamos, pues tienen una distensibilidad muy comprometida, una tendencia rápidamente a la saturación, pues y a la hipoxemia, y por esa razón debemos entonces siempre tratar que el paciente pueda ser ventilado mientras ocurre algún evento, pues algo que se salga de las manos. Y algo que siempre pues quiero recalcarle mucho, y es que de verdad, e insisto, hay que conocer al cirujano con el que uno trabaja. Sí, hay cirujanos, obviamente, como en el caso de los dos que están aquí en la charla, que son la verdad, tienen una casuística muy grande, pues conozco al doctor Toro, y que siempre uno, digamos, va a la fija y está muy tranquilo, pero cuando uno no conoce bien al cirujano o al contrario, pues después de pasar años con uno, pues se pueden dar ciertas complicaciones o alguna dificultad técnica mayor a la que estemos acostumbrados, y eso no debe ser menospreciado. Es un procedimiento en realidad muy complejo, que bien puede ser muy corto, pero pues debemos tener todas estas, digamos, consideraciones al momento de realizarlo. Alfredo, Contame. me gustaría que le diéramos la oportunidad a Carlos. Carlos, si quieres contarnos algo Bien, doctor momento, Díaz. del momento del Hola. procedimiento que viviste. ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres decir tu impresión de lo que pasó en el momento en que tuviste la dificultad? Hola, profe. Hola. Bueno, yo creo que Andrea resumió todo muy bien en lo que contó. Llegué un poquito tarde, no sé si habrá alcanzado a mencionar en el momento que se realiza la traqueostomía, que empieza a fugar por boca. Pues como ya sucedió, pues lo que uno teme es que ya puesta la cánula de traqueostomía, inicialmente parecía que estaba dando buen volumen, entonces el tubo yo lo retiré, y de hecho ya lo había desechado. Como el tubo ya estaba afuera y empezó a presentar las fugas y empezó a incrementar la presión en la vía aérea, pues se solicitó el equipo de vía aérea otra vez para el laringoscopio y el tubo para volver a asegurar la vía. El problema es que el tubo en ese momento no llegó rápido, entonces pasaron yo creo que alrededor de unos 30, 40 segundos que apareció el tubo.
pues realmente la intubación fue fácil, pero después incluso con el tubo fue difícil ventilar a la paciente. Las presiones seguían altas, seguía afogando, esta vez por la ostomía, pues de la traqueostomía. Avancé el tubo casi a llegar hasta la carina, y incluso así seguían con presiones altas. Entonces yo no sabía si sacarlo, si meterlo, pues fue un poquito difícil la situación. No sé si Andrea habrá comentado eso en el momento que llegué, ya estabas terminando con el caso clínico. Sí, sí, señor. Sí, lo dije lo de la fuga por la boca. Bueno, después volvimos otra vez a intentar canular la paciente, perdón. Me acuerdo que tal vez después de una aspiración que hice profunda, un lavado y una aspiración que hicimos profundo, mejoró un poco. La paciente creo que estaba saturando alrededor de 90, 91, pero no, se sostuvo así más o menos unos 40 minutos. Doctor Toro, ¿verdad? ¿Me corrige? ¿Me corrige? Y tocó revisarla después, pues, bajo fibrobroncoscopia. Pero incluso después de la fibro, la paciente, pues, no creo que fuera solamente los coágulos, sino que ya presentaba fibrosis pulmonar. No fue fácil ventilarla incluso después de ambos procedimientos. Ok, Sí, Carlito. sí, doctor, esta paciente, como usted dice, a pesar después del procedimiento, de la fibro, de la nueva tráqueo, fue muy, muy difícil ventilarla. Estuvo saturando alrededor de 85, 88, porque pues la señora obviamente tenía un proceso de fibrosis pulmonar secundaria a su SRA y la recuperación obviamente fue, y creo que también fue parte de la causa de la elevación de las presiones en la vía aérea. Otro inconveniente ya neurológico, creo que ese sí lo alcanzaste a mencionar, Andrea, es la paciente pues nunca recuperó neurológicamente bien, y no sé si te alcancé ahora, no sé si te mandé la resonancia o te comenté de la resonancia que mostraba una enfermedad por multiinfarto, ¿no? Parece que eso también es secundario al COVID. Andrea. Sí, doctor, o sea, la parte neurológica la puse, pero no la resonancia. Ah, ya, No, perdón. omitimos un poco, esas fueron más que todo, nos centramos al evento central de la dificultad de la traqueostomía y la dificultad en ese momento, ¿sí? Sí, señor. Yo les iba a mencionar que la paciente después se diagnosticó con una fibrosis pulmonar que aún siguió progresando, ¿sí? Y los problemas porque ella todavía permaneció intubada por muchos días más, con traqueostomía, perdón, por días más, y su recuperación fue difícil y tórrida, ¿sí? Pero en relación a lo que nos atañe al caso fue el evento de la traqueostomía, pues sí, todo lo que se mencionó, la doctora Andrea lo hizo, ¿no? Sí, es importante dos cosas, ¿no? Acuerden que el fibrobroncoscopio es enemigo de la sangre, ¿no? El endoscopio o el fibro lo utilizamos para el diagnóstico de que haya quedado oportunamente en la vía, dentro de la vía aérea, la cánula, ¿no? En este caso, pues seguramente fue al incidir una tráquea con traqueomalacia y propensa al sangrado, seguramente, porque la pared posterior nunca, nunca se traumatizó, ¿no? Ok, no sé si habrá...
Profe, sí, qué pena le interrumpo. Pues lo otro importantísimo que mencionaba Sergio es estar pues siempre preparado para todo, ¿no? De hecho, pues yo con el doctor Toro llevamos ya varias ahorita en la pandemia. Yo ya dejé de contar después de que llevábamos 12. Em, pero nada, es un equipo muy bueno. Ya no, la comunicación pues fluye muy bien, incluso con el resto del equipo también hay que tener muy buena comunicación. Siempre entra una jefe a ayudarnos pues con los medicamentos y, y con las vías de acceso, que pues ellas son las que conocen mejor el funcionamiento allí en la unidad. Em, de pronto lo que mejoramos a partir de ese caso es tener la disponibilidad del tubo en sala en el momento, así no se necesite, porque lo que estábamos era protegiéndolo, el tubo afuera, pues tratar de contaminarlo lo menor posible, pero siempre es bueno tenerlo ahí en la sala, que es con un paciente con una desaturación como la que presentó la paciente, pues no, 10 segundos es mucho. Sí, ok. Es la familiarización, ¿no?, que hemos tenido con el procedimiento y con los pacientes del COVID, ¿no? Es lo que yo pienso. Cada vez sabemos que nos podemos aligerar en dejar entrar, tener fibro, tener un ecógrafo si lo necesitamos, disponer de muchas cosas adentro, ¿no? Porque a veces en los primeros pacientes, pues no sé si a varios les pasó, casi entraba uno con una cosita nomás, una valva de laringo, la guía, o sea, si tenía algún problema, pues de aquí a que llamara y pidiera ayuda o solicitara algo, pasaba mucho tiempo, ¿no? Sí, doctor, de Bueno, acuerdo. listo, doctores. No sé, yo creo que podemos dar por finalizada la revisión del tema y del caso. Doctora Andrea, muchas gracias. Muy buena revisión. Y si no es nada más, creo que muchas gracias a todos por la asistencia y esperamos la nueva charla del próximo jueves. No sé, doctor Juan Manuel, no sé. Sí, doctor Gutiérrez, yo creo bueno, el doctor Alexis Contreras está levantando la mano, de pronto la última intervención para acabar la noche. Ok. Creo que el doctor Carlos Fernando también estaba queriendo intervenir, las dos últimas Listo. intervenciones. Sí, muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación y que bueno, primera vez que asisto al espacio académico. Doctor Diego Toro, una pregunta, ¿cómo es la escogencia de la cánula de traqueostomía pues, para la planeación del procedimiento? La pregunta va porque en algunas ocasiones se escoge mal la cánula y cuando regresa el paciente a cuidado intensivo a veces se presentan fugas y hacen que obviamente se entorpezca un poco el manejo de la ventilación mecánica y retorne el paciente a salas de cirugía. Entonces quería saber cómo es la escogencia como para que nos ilustre por favor con el tema. Bueno, doctor, nosotros acá, pues en la experiencia que tenemos, tratamos de utilizar siempre en los pacientes en UCI cánulas en general grandes. Nosotros, la cánula que más utilizamos, nosotros tenemos aquí el kit Tracoe, que es el que utilizamos, y generalmente utilizamos cánulas 8, así sean a veces mujeres de estatura pequeña, en general, por lo que hemos visto. Estas cánulas tienen balones de alto volumen y baja presión, y cuando estos pacientes tienen a veces parámetros PIB de 10, digamos, tienen tendencia a mucha fuga. Entonces tratamos en lo posible de no utilizar cánula 7.
Y en pacientes pues de pronto muy grandes, altos, que están intubados con tubos 8.5, tratamos de utilizar cánulas 9. En general tratamos de utilizar cánulas que queden más precisas en la tráquea para evitar las fugas y requerir pues una nueva intervención. ¿Qué hemos visto con esto? Por ejemplo, en mujeres que son de estatura baja, cuando las vamos a canular, pues obviamente a veces no toleran la oclusión de la cánula y tenemos que hacerle pues fibrobroncoscopia para verificar que no haya ninguna lesión obstructiva y decanularlas sin hacer pues la prueba de oclusión. Es lo que hemos visto a veces en este tipo de pacientes cuando utilizamos cánulas grandes que quedan muy fijas en la tráquea. Pero la experiencia en general es que utilizamos las cánulas 8 y en pacientes muy grandes, cánula 9. Y nunca utilizamos cánula 7. Muchas gracias, doctor. Doctor Carlos Fernando. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Lo que yo quería decir era para complementar algo que dijo Sergio. Cuando hemos tenido estas traqueostomías con el doctor Toro, hay que fijarse muy bien en que la posibilidad de que se pierda la vía aérea. Esta posibilidad de perder la vía aérea aumenta si el paciente es muy obeso, si tiene edema de la vía aérea, si la vía aérea ha sido difícil y si se empieza a ventilar por una falsa ruta. Ahí con un error de perder la vía aérea se puede aumentar la posibilidad de hipoxemia y de contaminación nuestra y de los compañeros con la enfermedad viral. Entonces, siempre hay que estar muy atentos a que se puede perder la vía aérea y hay que tener el plan A y el plan B arreglado para que eso no nos vaya a producir un mal desenlace del paciente. Eso era. Muchas gracias. Mauricio, qué pena, un último punto, aprovechando lo que mencionó el doctor Diego Toro y aprovechándolo a él. Hay algo importante y es que algunos de estos pacientes, no necesariamente el paciente COVID, pero sí vemos pacientes que tienen traqueostomías y luego toca llevarlos a decorticación pulmonar, por ejemplo, algunas cirugías en las cuales se les quita la traqueostomía, se les cambia por un tubo. Y no es solo, digamos, al momento de nuevamente canular el paciente, no es tan sencillo como volver y poner una cánula ciega sin ningún problema, porque esto puede llevar a consecuencias allí traumáticas, digamos, en la vía aérea. No sé si el doctor Toro nos puede ampliar un poquito ese punto, que me parece importante que lo tengamos siempre presente, porque no es usual que se haga, pero sí a veces por urgencia nos toca realizar este tipo de cirugías. Bueno, en general, pues uno espera que ojalá pues este tipo de procedimientos se haga después de 7 a 10 días que se ha formado pues el trayecto fistuloso y que en el cual pues después de una intubación uno pueda pues con mayor seguridad recanular nuevamente la tráquea con una nueva cánula de traqueostomía, porque pues antes puede estar el trayecto pues inmaduro y puede facilitar la creación de una falsa ruta. Igual, pues en estos casos, a pesar de que no es mucho, y si hay alguna duda, yo pienso que el uso del fibrobroncoscopio sería de gran utilidad en este tipo de pacientes. Sí, algo ahí, Sergio. Siempre que vamos a hacer eso, a retirar una cánula y a colocar, si está muy temprana, podemos usar y se puede utilizar un tubo monobronquial, pues siempre retirar la cánula con guía, con un ITRI o con una guía de un intercambiador, no con cualquier sonda, no, con un intercambiador o una guía en su defecto. Y si vamos a necesitar usar un tubo doble luz, pues tenemos que usar visión directa. O sea, es lo más seguro con el fibrobroncoscopio. Nos podemos ayudar, si no hay fibrobroncoscopio, de pronto con un ecógrafo, pero el fibro ahí es mandatorio.
Y si no, yo creo que si no lo tenemos y vamos a usar un tubo diferente por boca, corremos el riesgo de perder y canular una vía falsa. Si estamos por debajo de esos días en la escuela, no ha madurado esa traqueostomía. Ok. No sé, doctor Caballero, como que no hay más. No hay más, yo creo que ya damos por terminada la actividad académica. Muchas gracias a todos los participantes, al grupo de Inbanaco por participar en su día dentro de las actividades de nosotros. Muchas gracias al doctor Gutiérrez, al doctor Toro, al doctor Juan Manuel y a todo el grupo y a todos los coprofesores y demás compañeros. Los esperamos el próximo jueves. Que tengan feliz noche. Listo, feliz noche a todos.